Vamos a tomar asiento, por favor, y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Bueno, recapitulando, la semana anterior estuvimos hablando sobre la renovación. Amén. O sea, necesitamos ser renovados. Ese es el diagnóstico. Y les di varias señales. O sea, de pronto nosotros somos nuevos en Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo. Pero resulta, queridos hermanos, que hay veces tomamos actitudes de viejos, ¿sí? Y no que somos viejos en la fe, antiguos, ¿no? No, yo soy cristiano desde el año 92. Entonces yo puedo decir, no, es que yo tengo bastante tiempo en el evangelio. Y no, yo me las sé todas. No, cuando me refiero a antiguo, me refiero a que se vuelve uno chocho, cansón, resabiado. Amén. Entonces, por ejemplo, dice, no, pero no necesito depender tanto de Dios, yo me la sé. Como denuncia el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3 a la iglesia de la Odisea. Tenían de todo, tenían abundancia de todo, entonces solamente no necesitaban a Dios, ¿no? No lo decían, pero esa era la actitud. Y el Señor les dijo, ustedes tan tibios ustedes, ni enfrían ni calientan, están tibios. No, así no es la cosa. Ustedes sin mí están pobres. O sea, por mucha riqueza que uno tenga, uno sin Dios es nada. Amén. Amén, hermanos. No, es que ya tengo todo, tengo plata, tengo para andar tirando plata para lo alto. No, hermano, está en nada sin Cristo. Amén. O no se congrega. Dice, no, el pastor graba los cultos, entonces yo me lo veo cuando lo publique. ¿Sí? Y ese día no se pudo publicar, entonces no vio el culto. ¿Ya? Hay pastores que transmiten, por ejemplo, ya en la iglesia de Bucaramanga, transmiten el culto de los jueves y el culto del domingo. Y hay hermanos que quizás no vayan por estar en la transmisión. Y no me refiero a hermanos que no puedan ir. Ay, el pastor no entiende, es que yo trabajo hasta los domingos, el pastor cómo es de desconsiderado. No me refiero a usted, ¿sí? Me refiero al que pudiendo venir, no se le antoja. Antes venía que no lo sacaban de acá. El pastor le tocaba decir, es que hermano, ya vamos a cerrar la iglesia. Pastor, déjeme las llaves, yo me quedo orando otro rato. Y ya después, y el hermano, no volvió ni a venir, viene de mes en cuando. ¿Ya? Entonces, yo les decía, si usted ve que se siente muy independiente de Dios, si uno ve que casi ni se congrega, que casi ni ora, ¿cómo es la oración nuestra? El Señor Jesucristo dijo, ¿no habéis podido orar tan siquiera una hora conmigo? Una hora. ¿Sí? Una oración de una hora mínimo. Que lo acompañemos a Él, al Señor, una hora. No. 5 minutos y caemos de nariz. Comenzamos a orar con ronquidos indecibles. ¿Sí? Nos vamos a levantar de madrugada, pero tenemos que hacerle porque vamos rápido para el trabajo y no oramos de madrugada. Vamos a orar en la noche antes de irnos a descansar. No, ya estoy muy cansado y pum, de nariz a la almohada. Hermanos, necesitamos recuperar la oración personal y la lectura de la palabra. Si no está eso, hay peligro. Y si usted ve todo eso en su vida y dice, sí, Señor, necesito que me renueves. Estoy crujiendo de lo viejo. ¿No se ha montado usted en algún carro que le suena todo? ¿No se ha montado usted en un carro que le suena todo? Usted dice, y ese pocotón, o sea, uno va en un bus urbano y ve y siente ese pocotón de ruido. ¿Será que el Señor no siente los ruiditos del bus? O la moto, que uno para la moto para ir a hacer una vuelta y uno le siente todos los ruidos a esa moto. Santo Dios. ¿Sí? Ese motero se ganó el cielo porque me puso a orar. Amén.
Entonces muchas veces nosotros crujimos, somos ruidosos, tenemos actitudes que no honran a Dios. Entonces tenemos que decirle al Señor: Señor, necesito que me renueves, que me cambies. Amén. Y esa fue la oración del rey David: crea en mí un corazón puro, renueva un espíritu recto delante de mí. Porque mire, en la medida en que usted mengua en su vida espiritual, usted da lugar a cosas que son del viejo hombre. Amén. Y eso le pasó al rey David. Él tenía que estar de primero en el combate y se quedó en el palacio. ¿Ya? La Biblia dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, el rey David se quedó en el palacio. Y pues se quedó en el palacio y desde su balcón vio a la esposa de su capitán. Urías Eteo era de los capitanes de David. O sea, el rey David sabía quién era su capitán, sabía que él tenía la casa cerca a la suya. O sea, eso de que no supiera, no, él sabía dónde vivía su capitán, pero él no sabía que la señora se viera así de bien. ¡Guau! Uy, cómo se ve de bien sin ropa, mándemela a traer. Sí, eso le pasó al rey David. El rey David bajó todos los escudos, tenía que estar en la guerra de Dios y se quedó en la casa. Tenía que estar adorando a Dios y se puso a deleitar la carne. Tenía que estar en comunión con Dios y estaba en comunión con su pecado. Al final cayó redondito. Amén. O sea, cuando eso nos pasa a nosotros, estamos en ese peligro que estuvo el rey David. Y es la necesidad de la iglesia de una renovación. O sea, ¿por qué algunos de nuestros hermanos tristemente han caído? ¿O por qué nosotros caemos? ¿Sí? O sea, no pensemos que el pecado solamente es que lo sorprendieron con otra o con otro. O sea, eso pensamos entonces que es pecado. Ay, que sorprendieron al Señor tal, que es de la iglesia, lo sorprendieron con una mujer diferente a la suya. Y pensamos que ese es pecado. Sí, ese es pecado, pero no es el único pecado. Amén. La mentira también es pecado. Amén, hermanos. El chisme también es pecado. Amén. O sea, cuando nosotros damos lugar al pecado es porque dejamos de dar lugar a la obra de Dios en nosotros. Amén. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos en ese peligro, tenemos que acercarnos a Dios para ser renovados. Y de eso quiero hablarles hoy, hermanos. Amén. El título de la enseñanza se llama Renovados desde el interior. Amén. Dígale a su vecino: renovado desde el interior. Y ya miraremos por qué se llama así. Le invito a que incline su rostro un momentico, ahí donde está, y dígale al Señor: háblame. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos en esta mañana. Humildemente te lo suplicamos: háblanos, enséñanos y dirígenos en el nombre santo de Jesucristo nuestro Señor. Que tu buen espíritu hable a nuestro entendimiento y a nuestro corazón, Señor, y que podamos entender y comprender. Y te lo imploramos una vez más: renuévanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mire, hermanos, la iglesia de Cristo necesita ser renovada. Yo les hablé de Juan Wesley, el fundador de la iglesia. Él veía la iglesia de Inglaterra como un monumento, como algo que no cambiaba. Eso sí, permeada de todo lo que era del mundo. Los clérigos tan mundanos como cualquiera. Los creyentes tan mundanos como cualquiera. ¿Sí? Y no había un impacto de la iglesia en la sociedad. O sea, la iglesia había perdido su sabor.
Pero se levantó un grupo de personas en diferentes lugares, unos en Estados Unidos, otros en Inglaterra, y ellos comenzaron a buscar a Dios. Sí, comenzaron a buscar al Señor, y Dios comenzó a darles propósito. Hubo un grupo que se llamó el Grupo Santo, que era integrado por Juan Wesley, por Carlos Wesley, sí, hermanitos, por Whitefield, sí, George Whitefield y otros más. Y todos tenían ideas diversas sobre la palabra de Dios, o sea, concordaban en algo: Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Y la gente necesitaba un Salvador, en eso concordaban. De resto tenían algunas ideas diferentes. Hoy en día tenemos hermanos que tienen ideas diferentes a las nuestras, pero concordamos en algo: que Jesucristo es el Señor, Jesucristo vendrá por segunda vez, Jesucristo vendrá por su iglesia. Amén. En eso concordamos. Entonces, concordando en eso, no peleamos. Amén. Amén, hermanos. Por ejemplo, se reunían Whitefield y Wesley y comenzaban a hablar de teología, cada uno de su punto de vista teológico. Y al final de la conversación, eso sí, decente, el uno hablaba y el otro hablaba, no que se agarraban de las mechas y boleaban rodilla y los taches, no. El uno hablaba y el otro le refutaba y el otro le refutaba muy amablemente. Terminaba la reunión y decía Wesley: bueno, Whitefield, entonces quedamos en que no estamos de acuerdo. Listo, John, quedamos en que no estamos de acuerdo. Entonces, nos reunimos mañana para tomar el té, ¿sí? Listo, mañana reunimos para el té y seguimos conversando. Quedaban de amigos y seguían hablando al otro día. Encuéntrese usted con otro que piense diferente a usted, ni le vuelve a hablar. Ni le vuelve a hablar. Ay, ustedes son arminianos, esos wesleyanos. O sea, que se va, ¿no? Uy. Y uno le dice: ay, usted es un renovado. Ay, por favor. Y ni le volvemos a hablar. No, hermanos, para Dios eso son bobadas. Dios tiene una visión más amplia que la nuestra de la palabra de Dios, porque Él la escribió. Amén. Nosotros solo entendemos partes y conforme lo que entendemos intentamos explicar algo. De ahí las diferencias con algunos hermanos, diferencias que no los condenan a ellos ni a nosotros. Amén. Ay, me vi con un hermano de la iglesia tal y no se dice unas cosas tan raras. No, hablen de lo que es común. ¿Qué es común? Jesucristo es el Señor. Y eso era lo que se insistían: hablemos de lo que es común. Y cuando ellos comenzaron a hablar de Cristo, dejaron de hablar de cosas de eruditos y comenzaron a predicar la palabra, a hablar la salvación. El Espíritu de Dios vino sobre ellos, los llenó a todos y los transformó, los renovó a ese grupo, al Grupo Santo. Y comenzaron a llamarlos los metodistas, porque eran bien organizados en hacer las cosas, ¿sí? Y después de eso comenzaron a predicar, no los querían ver en los templos, comenzaron a predicar en las calles. John Wesley decía: la calle es mi púlpito. Y se iban a las plazas, se iban a los parques y predicaban el evangelio. Y en Estados Unidos pasaba lo mismo. Un señor que se llamaba Jonathan Edwards llegaba y los domingos él, preocupado por la salvación de las almas, y compuso un sermón que hablaba sobre los tormentos del infierno. Y eso era común en esa época, hablar sobre los tormentos del infierno. Hoy en día habla uno sobre los tormentos del infierno y dice: al pastor le falta amor, se le va a vaciar la iglesia, no hable de eso, ¿Y cómo así que se va a poner a hablar del infierno? Si hay que hablarle del infierno a la gente que se va a condenar si no acepta a Cristo. Y los tormentos no son por un rato, son por toda la eternidad. Fuego y gusano que no se acaba. O sea, ese es el infierno. Y el diablo no va a reinar allá con un trinche chuzando gente. ¡Ah! Eso no. Él va a estar allá siendo consumido por el fuego y por los gusanos. Eso va a pasar.
Lo van a recibir. Aquí estás tú, el que trastornaba las naciones, pum, ahí revolcándose del dolor con todos y gritando con todos, junto con sus ángeles. Ese lugar fue destinado para el diablo y sus ángeles. Y este hombre, Jonathan Edwards, comenzaba a hablar de los tormentos del infierno y la gente, sí, claro, muy linda la prédica, pastor, elegante, sí, me gustó los detalles, pastor. Y un día no pudo terminar. Cuando hablaba de los tormentos, mencionaba cada tormento, la gente gritaba. Solo imagínense eso. Una iglesia no más grande que esta, un templo no muy grande. Y comenzaba a hablar, y es que va a haber fuego que va a consumir la carne. La gente, ¡ah, no! Y el pastor, y él hablando con una compostura y leyendo, él no hacía como hacemos nosotros, que tenemos el bosquejo, miramos la Biblia y les hablamos, no. Él se apegaba estrictamente a lo que escribía y lo leía. Y comenzaba a leer y a leer. Y cada cosa que leía, la gente se botaba de rodillas y decía, Dios, perdóname por mis pecados. Y él, ¿y esto qué pasó acá? El Señor descendió en ese lugar y produjo un gran despertar. La gente comenzó a preocuparse por su salvación, a pedir perdón por sus pecados. Y en Inglaterra pasaba lo mismo. La gente arrepentida diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y por qué pasó eso? Porque hubo un grupo de personas que se dejó transformar por Dios para impactar la sociedad. Hermanos, nosotros haciendo palmitas en la alabanza, sí Señor, sí Señor. No crea que estamos haciendo mucho, ¿sí? O usted vino acá y no creyó en nada de lo que dijimos. Aquí podemos parar a cualquiera, viene el pastor Héctor, el pastor Walter, el pastor Emelio. Le podemos traer al predicador más famoso. Y usted, sí, chévere, pastor que trajo ese pastor tan bueno, qué bien. Y usted ni convertirse. Hay pastores que dicen, recibe, y brum, salió volando toda esta hilera de sillas con la gente. Y se paran y me pararon igual. ¿Eso de qué sirve? Hermanos, existe la necesidad de una transformación, pero para que esa transformación sea efectiva, hablamos la semana pasada de que tiene que ser de adentro hacia afuera. Esa transformación solo la opera Dios. Amén. Eso no es que yo voy a cambiar, pastor. Yo le prometo que dejo de ser grosero en la casa. Le prometo, pastor. Y yo le prometo aquí, mire, por esta, pastor. Mire, pastor. De rodillas le digo, pastor. Se lo juro, pastor. Yo dejo de ser mala clase con mi familia. Le dura 5 minutos el entusiasmo. Y después me llama la señora, ay, pastor, qué tipo tan aburrido el mismo grosero, el mismo sinvergüenza. Hágale algo, pastor. ¿Sí? Vuelva y lo bautiza, métalo 3 horas bajo el agua a ver si cambia. ¿Sí? O sea, no. O sea, si usted no entiende la necesidad de una transformación, así seguirá hasta que Dios venga por usted. Qué tristeza. Dios nos libre de eso. Amén. Entonces vamos a mirar Romanos 12, del 1 al 2, por favor. Ustedes, me imagino que todos tuvieron clase de español en el colegio, ¿cierto? A mí desde primero hasta 11, español. Y cuchilla. Había profes muy amables, pero todos eran cuchillas con ese español. Qué susto. Y vamos a hablar de aquí pura gramática, hermanos. Vamos a leer este versículo, estos 2 versículos, Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Amén. Mire, estos dos versículos son el centro del libro de Romanos. Esos son la clave, porque nos presentan, o sea, nos hablan de lo que nos leyeron antes, de lo que antes compartió el apóstol Pablo, desde Romanos 1 a Romanos 11, y nos presenta lo que va a continuación, ¿sí? Lo que nos pide en Romanos 12, 1 al 2, y lo que sigue hasta abajo, hasta el final del capítulo. Entonces vamos a mirar en detalle de qué nos está hablando el apóstol. La primera palabra, versículo 1, por favor. La primera palabra que él nos dice es así que. Esa palabra se llama en español una conjunción. Lo que hace es unir dos partes. Nos recuerda lo que se dijo antes y que en consecuencia respalda lo que se va a decir después. O sea, todo lo dicho de Romanos 1 al 11 justifica lo que se va a decir a continuación. Entonces él dice, así que, amén. Amén, hermanos, ahí les quedó claro ese puntico. Entonces luego dice, hermanos, y paro ahí, le está hablando a la iglesia. No le dice, esto es para todos. No, está hablándole a la iglesia de Roma. Y por ende, y por extrapolación, lo aplicamos para nosotros. Amén. Dice, hermanos, os ruego, y me detengo ahí. Mire, muchas veces una autoridad toma un tono de súplica para pedir que hagamos algo. No nos ordena, nos suplica. Amén. Muchas veces ustedes, los padres, tienen que tomar esa postura con los hijos. O sea, no hablo del hijo rogándole al papá que le dé permiso. O sea, es lo obvio. Ay, papi, deme permiso que voy con los amigos a jugar fútbol. Y el papá dice, ¿cómo me le fue en el estudio esta semana? Y el hijo dice, quedé pelado. No, está el papá, la mamá rogándole al hijo, le ruego por favor, piense en esto. O sea, lo lleva a meditar en algo, en alguna bondad, en todos los consejos que él le ha dado. ¿Sí o no, padres? Que a veces tienen que casi que arrodillársele a los hijos para que porten bien. Mire, recuerde todos los sacrificios que he hecho por usted. Recuerde todo lo que hemos hecho por usted. No vaya a tirar al traste su vida. Hay papás que le ruegan así a los hijos. Amados hermanos, ¿sí o no? Que llega el papá y dice, quiero hablar seriamente con usted, y prácticamente acaba de rodillas pidiéndole a uno que haga algo. Y uno tiene que humillarse como hijo y decir, sí, mi papá tiene su punto, voy a aceptarlo. Pero mire que está rogando el apóstol Pablo. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y de qué misericordias está hablando el apóstol Pablo? De todas las que hay de Romanos 1 a Romanos 11. Le voy a leer algunas, como para que digan, no está hablando de cualquier cosita. Justificación de la culpa. Amén. Adopción en Jesús. Estamos bajo la gracia. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios nos ayuda en toda aflicción y otras más. O sea, léase por favor, leámonos Romanos, el libro de Romanos, del capítulo 1 al 11. Y uno dice, ay, ese libro es de muy pesada lectura, pastor, me dormí en el versículo 1 del capítulo 1. No, hermanos, ahí en Romanos habla de todo lo que la obra de Dios por nosotros. Esas son las misericordias de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, lo ruego por las misericordias de Dios. O sea, él no está diciendo, os ruego que hagan algo para que la misericordia de Dios venga sobre ustedes. No,
Él está diciendo, Dios ya hizo por ustedes. Amén. Aquí no se trata de lo que haremos, Dios ya hizo. Amén. Jesucristo dijo, consumado es. O sea, la obra ya está completa. Esa es las misericordias de Dios. Entonces, en base a esas misericordias, haga lo siguiente. Y dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y se los traduzco, mire, Jesucristo se entregó por ustedes, dio su vida por ustedes, y así como Él se entregó por ustedes y logró estas cosas para ustedes, hagan esto por amor a Él. Entreguen su cuerpo en sacrificio. Mire, le digo algo, la salvación era algo nuevo, como les dije la semana anterior, pero eso nuevo no iba a venir sin un sacrificio. ¿Qué sacrificio? El de Cristo. Amén. El que fuéramos hechos nuevas criaturas fue por la obra de Cristo. Amén. En la cruz fuimos salvos por gracia, redimidos, justificados, restaurados por gracia, por la obra de Jesucristo en la cruz. Amén. O sea, es por su amor, por su benevolencia. Él ya hizo. Entonces, ese sacrificio nos trajo algo nuevo a nosotros. Nos trajo una vida nueva, vida eterna. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué nos pide el Señor en su palabra? En base a lo que Él ya hizo por nosotros, nos pide algo, nos pide nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué hace esa petición? Que le entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio. Los romanos amaban su cuerpo, para ellos era muy importante. Por ejemplo, para Abraham lo más importante era Isaac, y Dios le dijo, dame a Isaac tu único y preséntamelo en sacrificio. Y se va el papá con su hijo y 2 siervos y el burrito a hacer lo que el Señor le pidió. Ustedes ya saben el final. Dios le dijo, deténgase. Sí, deténgase. Y ahí está el sacrificio. Ahora imagínense, el que está amarrado ahí es usted. Y el que tiene el cuchillo es usted. Amén. Y usted se ama mucho. Usted cuida su cuerpo. Los romanos cuidaban su cuerpo. Hacían ejercicio. Comían manjares. Como dice por ahí el refrán, primero muerto que sencillo. Así eran los romanos. Por muy pobres que fueran, se daban sus lujos. Amén. Entonces, ejercicio, buena comida, buen vino. Entonces vamos a ir a buenos espectáculos. Y había espectáculos para todo el mundo. Había deleite para el ojo a más no poder. Y el rey decía, hoy tenemos el circo romano. O sea, el circo era la carrera de caballos. Ese era el circo romano. El circo no era una carpa donde había animales, no, el circo romano era un circuito de carreras, donde habían hombres guiando sus caballos montados en unos carruajes, a todo lo que daba. Y había muertos. De pronto volaba un carruaje y caía en una tribuna y se llevaba un mundo de gente. ¿Sí? Y todo el mundo que veía eso decía, ¡eh! Y preguntaban, ¿cómo estuvo el circo? Buenísimo, hubo como 30 muertos. Uy, yo no fui, me lo perdí. Y digo, menos mal que no fue porque el caballo cayó en su sección. Eso se llevó a todos por delante. De pronto se caía el jinete del carruaje, se iba a parar y ¡suah! Se lo llevaban los otros carros por delante. Y todos ¡eh!
¿Y qué pasaba? Circo. Y llegaba el emperador, ordenaba un momento de pausa en la carrera y pasaba un carruaje con unos panzotes y comenzaban a tirar pan para la multitud. Pan y circo. De ahí viene el refrán: para el pueblo pan y circo. Amén. Entonces los romanos tenían deleites, gustos, placeres y se amaban por sobre todo. ¿Ya? Entonces el Señor no le pide que le entregue la esposa, ¿sí? Porque llegaba y decía: dame tu esposa, la que amas. Y, pero yo me amo más que mi señora, puede llevársela, ¿sí? Entrégame a tus papás, los amas mucho, pues lléveselos, yo me amo mucho. O sea, ellos se amaban en demasía. Y exagero. ¿Y qué les pide el Señor? Preséntenme su cuerpo, el que tanto cuidan, al que tanto miman. Entréguenme su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Sí? Entonces usted está acostado sobre la pila del sacrificio y usted también tiene el cuchillo y arranca y no escucha una voz que le diga: deténgase, allá hay un carnero. Y digo: no, agarre. Presentes en sacrificio vivo. Obviamente no le digo que se agarre a cuchillo, no, yo me ofrezco al Señor. Yo no, vivo. O sea, usted le está rindiendo su cuerpo al Señor, lo está presentando al servicio de Dios. Ya no va a buscar el deleite suyo, va a buscar la voluntad de Dios. Es una rendición. Señor, mi cuerpo es tuyo. Amén. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una abundancia y un amor a los deleites como no se ha visto. ¿Sí? En los colegios le dicen: hay que tener una sexualidad responsable, pero no les dicen que la sexualidad responsable solo es responsable en el matrimonio y dentro del matrimonio, en la pareja que se casa. Amén. Y le dicen sexualidad responsable y solo les entregan un condón, un preservativo. Les digo algo: en el momento de la emoción, el preservativo se quedó en la billetera. Y los señores padres se preparan para la llegada del nuevo nieto. ¿Sí? O sea, no estoy exagerando. Ay, ¿y usted quería el bebé? No, yo solamente quería deleitarme con ella. ¿Sí? El niño lo quería, no. Eso llegó ahí porque, pero yo solamente quería tener un rato de placer con ella. ¿Sí o no? Y usted, jovencita, usted quería ese bebé. Pues la verdad es que como lo vi tan musculoso, tan acuerpado, tan bonito, dije: este es mío. Pero entonces venía con premio, con nené. ¿Sí? Entonces, los deleites ahorita abundan a montones. Le dice: fume toda la droga que usted quiera. ¿Sí? Ahorita pasa un chico fumándose un bareto de marihuana y pasan la patrulla de los dos policías, no le pueden decir nada, porque eso manda la ley. ¿Sí? Tristemente es así. Deleites a lo máximo. Llega el fin de semana y, como dice el refrán, es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Por eso es que el Señor nos pide el cuerpo. El cuerpo se atraviesa muchas veces en el propósito de Dios. El cuerpo quiere su deleite. ¿Sí? El cuerpo quiere su gusto. Porque hay tanto ministerio errado, porque han querido deleitarse. Hay mucha secta que han basado su doctrina en el deleite personal del líder. El líder ya no es siervo, el pastor ya no es siervo, es el Señor y se sirve de los creyentes que van. Esos casos son a montones, triste. Entonces Dios dice: deme su cuerpo, véngalo para acá, preséntemelo en sacrificio vivo. Amén.
Ahora, hay una diferencia entre holocausto y sacrificio. El holocausto se ofrece sobre el altar y es para que se queme todo. Se quema hasta las cenizas. No se quedan con nada del animal. Todo tiene que quemarse. Pero el sacrificio lo comparten la persona que ofrece y el sacerdote. El sacerdote y el oferente llegan y comen juntos de la carne del cordero. Amén. O sea, aquí lo que hablamos es que Dios quiere un sacrificio donde Él pueda compartir con nosotros. Le estamos entregando nuestra vida, pero Él nos está entregando la de Cristo. Amén, ¿me copian? O sea, Él entregó la vida de su Hijo y nosotros le entregamos la nuestra. Amén. Y eso para Dios es agradable, a Dios le gusta. Pero mire lo que dice, es vuestro culto racional. Es algo que usted hace de su voluntad, ¿sí? De su razón. O sea, usted voluntariamente y no obligado por nadie dice: Dios, he decidido ofrecerte mi cuerpo. Mi vida está a tu servicio. Ya cada parte de mi ser no está para deleitarse, sino para agradarte a ti. Ese es un sacrificio. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es el lugar donde iban a colocar el cuerpo del Señor. Amén. O sea, prácticamente teníamos que acompañarlo a Él hasta el lugar del sacrificio y ofrecernos con Él. Amén, amados. O sea, es su decisión, mi decisión, presentar mi cuerpo, ofrecer mi cuerpo a Dios. Es algo racional, yo lo decido y voluntariamente lo hago. Amén. Entonces, como les decía, el cuerpo se levanta como un obstáculo. Entonces Dios dice: venga para acá el cuerpo porque me está estorbando. No quiere decir que nos vamos a salir del cuerpo y nos volvimos espirituales. Oh, ahora camino sobre las nubes. No. La idea es que este vehículo que Dios nos dio, este instrumento que es nuestro cuerpo, ahora se usa para glorificar a Dios. Amén. Entonces ya el Señor obvia el cuerpo, ya el cuerpo está sobre el altar, está entregado, rendido a Dios. Ahora entra a obrar en el interior. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Amén. La palabra conformar es tomar la forma de un molde. Amén. Y ustedes miran cómo es el molde de esta sociedad. Es todo anti Dios. Es todo anti Dios. Por ejemplo, Dios lo hizo a usted único. No hay alguien igual a usted. Amén. Y llegan a usted en el mundo y le dicen: olvídese de su singularidad y únase a la colectividad. O sea, no quieren que usted piense, otros quieren pensar por usted. Entonces le tenemos el molde. Amén. Y usted escoge el molde. Usted puede escoger el molde de izquierdas o el molde de derechas. Y usted ve que todos son cortados por la misma tijera. Usted puede escoger el molde de la parranda, el molde de la drogadicción. Igual es el molde de este siglo. Amén. O sea, usted puede escoger el molde que quiera, pero Dios le dice que no lo haga. Porque cuando, por ejemplo, esta silla vienen de un material que viene como en una especie de lentejitas, de bolitas. Lo funden a una temperatura, lo impulsan a presión y lo meten a la fuerza a un molde y salió la silla. Y esa silla no cambia de forma. Esa es. El celular que usted tiene, que yo tengo, se manufacturó y tomó la forma que le determinaron y no puede cambiar de forma. Amén. Pues entonces el Señor dice: miren, no tome una forma incambiable, esta forma del mundo que lo sujeta a enfrentarse a Dios.
No tome esa forma. ¿Sí? Por eso y cuando uno habla de conformarse, uno tiene esa palabra como en poca estima, ¿sí? Ay, se conformó con poco, ¿sí? Es como aceptar algo de menor valor. Entonces, lo que este siglo nos ofrece a nosotros como creyentes no es tan importante. De hecho, no es importante. Amén. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos del cuerpo. Los romanos adoraban su cuerpo. Y usted ve los monumentos romanos. O sea, todo ese detalle de la figura humana, ¿sí? Cómo detallaba la figura del hombre, los músculos de la pierna, los músculos del abdomen, los pectorales, los músculos de los brazos, los rasgos faciales, lo mismo con la figura femenina, ¿sí? Tomaron lo que venía de los griegos y lo mejoraron. Y todo para una exaltación al cuerpo exagerada. Entonces, el apóstol Pablo dice, no tome la forma del mundo. O sea, no quede como una de esas estatuas. O sea, en las estatuas quedan con la forma que usted los ve, que está el chico con el disco que va a lanzar y está así. No se puede mover a lanzarlo, quedó así. ¿Cierto? O el orador que está así, está con su vestido y no puede seguir, no puede hablar porque es una estatua. Entonces el apóstol Pablo dice prácticamente, no tomen esa forma que no puede cambiar. Y luego dice, transformaos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. La palabra transformar viene de una palabra griega, nosotros la conocemos en el colegio en biología, la palabra metamorfosis, que es un cambio dinámico de forma. Usted ve que el ser humano no se queda con la misma forma. Si está el niñito, después crece el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, ya después fallece, ¿sí? Y ya su cuerpo se degrada a la espera de la resurrección. Amén. Mire, la transformación es un cambio profundo, amados hermanos. Y esa transformación tiene un medio, o sea, no se da sola. A usted le dice transfórmese, pero ¿cómo lo va a hacer? Y aquí dice, ¿por medio de qué? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La semana anterior hablamos de la renovación. La palabra que usan en griego es anakainosis, que quiere decir un cambio que se produce en el interior, un cambio moral que afecta al interior y se comienza a notar en el exterior. Amén. Ese es el cambio, esa es la renovación, dice la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento nuestro estaba de acuerdo, estaba conforme a los parámetros del mundo. Pero cuando el Señor comienza a obrar en nuestro interior, nuestro entendimiento cambia a la voluntad de Dios. Y de esa forma somos transformados. De esa forma un pecador deja de serlo. De esa forma un cristiano que duró frío vuelve y se calienta. Amén. De esa forma un cristiano tibio se arrepiente. Amén. Amén, por la transformación. David, que había traspasado todos los límites hasta pecar con Betsabé, fue transformado porque aceptó que necesitaba la ayuda de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el sujeto, ¿no? El sujeto es el que hace el verbo, el que ejecuta el verbo, del verbo renovar, es Dios. Solo Dios puede hacer nuevo a alguien. Amén. Así como solamente Dios puede crear, nadie más puede crear, hacer de cero algo nuevo. Solamente Dios puede renovar una persona. Amados hermanos, solo Dios. Miremos lo que dice
Apocalipsis 21:5, por favor. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor Jesucristo dijo: yo hago nuevas todas las cosas. El Señor hará cielos nuevos, tierra nueva. Amén. Y nos dará una transformación espiritual. Seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos para estar con el Señor. Lo que antes tenía corrupción, ahora tendrá incorrupción. En un instante hará nuevo a su pueblo para estar con Él. Amén. Amén. Pero mientras llega ese tiempo, aquí en la tierra Él nos puede transformar. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. Mire, la transformación no es un hecho que salga de nuestra intención, hermanos. Resulta de nuestra comunión con Dios. 2 Corintios 5:17, usted se lo sabe de memoria. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El verbo estar en este versículo está en presente. No dice si alguno estuvo, si alguno estará, no dice si alguno está. Es un presente perfecto. Es un presente eterno, prácticamente constante. O sea que nos obliga a estar todos los días de nuestra vida en unidad con Cristo. El verbo ser también está en presente. Dice: nueva criatura es. Usted quiere ser nuevo, renovado, permanezca en Cristo. Amén. Y lo que sigue está en pasado. Dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, la transformación en el creyente es constante por estar en Cristo. Así sea que nos desgaste nuestro exterior, nuestro interior se renueva por nuestra comunión con el Señor. ¿Quiere ser renovado, hermano? Mantenga una comunión con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y terminemos por favor. Volvamos al texto en el que estábamos. Romanos 12, del 1 al 2, por favor. El 2. Hay una razón para ser renovados: las misericordias de Dios. Perdón, hay una razón para entregar nuestro cuerpo. ¿Sí? Las misericordias de Dios. ¿Por qué debemos entregar nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo está en la mitad y estorbando. Lo que Él quiere le estorba a Dios en su plan de renovación. Dios no quiere satisfacer el cuerpo. Dios desea que nosotros encontremos satisfacción en Él. Amén. Eso de que hoy es domingo y el cuerpo lo sabe, eso no es con nosotros. Hoy es domingo y es el día del Señor. Amén. Y todos los días las misericordias del Señor son nuevas. Amén. Entonces, lo nuestro es la comunión con Dios. Entonces, y hay una razón para la renovación, y es que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, Dios nos renueva para que seamos partícipes de su voluntad. Amén. Amén, hermanos. O sea, Dios desea que usted compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. O sea, comprobar es que usted se dé cuenta, que usted pruebe. Ay, allá en la panadería Sonia, los palitos de queso son tan buenos. ¿Y usted se quedó con esa información? Usted va a la Sonia y le trae uno al pastor, ¿cierto? No, mentiras.
Le trae dos, no mentiras. O sea, usted no se queda con la información. Amén. Por ejemplo, llega el hijo donde el papá o la hija. Ay, conocí a alguien tan especial. ¿Y a qué horas es que conozco a ese personaje? O a esa doña, ¿a qué hora es que la conozco? ¿Sí o no? No se quedan con la información, quieren conocerla. Amén. ¿Sí o no? Entonces nosotros decimos, no, es que Dios es tan bueno y su gloria es por siempre. Y Dios quiere que comprobemos eso. Amén. Dios quiere que comprobemos cuál sea su buena voluntad. Y aquí cuando dice cuál sea, amén, no solamente le está circunscribiendo al ámbito de la escritura, que ahí está consignada la voluntad de Dios perfecta. Amén. Si usted quiere comprobar la voluntad de Dios para algo en particular, conforme a la palabra de Dios, tiene que pasar por este proceso. Imagínese un hombre que no esté renovado, transformado por el poder de Dios y quiera conocer cuál es su esposa. Dios libre a las damas de él. Amén. Quiero un nuevo empleo, Señor, y no está contento con el que está. Reniega del dinero que recibe, no agradece a Dios. Dios libre a cualquiera de emplearlo. Amén. No es que yo quiero el ministerio y quiero enseñarles la palabra para que aprendan en verdad qué es lo que dice la Biblia, y no ha sido transformado ni cambiado por Dios. Dios nos libre de ti. Una vez yo tuve el privilegio de que Danilo Montero nos enseñara. Danilo Montero es líder de alabanza y ahora es pastor en la iglesia Lakewood en Houston, Texas. Resulta, él antes no era pastor, era solamente líder de alabanza, era ministro de alabanza y era predicador. Y él nos hablaba de esto. Imagínese a alguien que no es transformado por Dios, recibiendo dones y poder de Dios, y decía, Dios nos libre de ti. Amén. Dios nos libre de tener a alguien que no es renovado por Dios en cualquier área. Un líder que no sea renovado por Dios, un pastor que no sea renovado por Dios, un creyente X que no sea renovado por Dios. ¡Ay, santo! ¡Qué problema! Hermanos, si queremos comprobar qué es lo que Dios desea con nuestras propias vidas, debemos pasar por este proceso. Rendirnos primero. ¿Qué tuvo que hacer Jacob? Rendirse. A pesar de que peleó y peleó con Dios, Dios le ganó. Llegó, le tocó aquí. Solo le tocó aquí y le desencajó la pierna. En una pelea, nadie le desencaja este músculo, este hueso a otro. Tiene que ser un tipo inmenso y que le desencajó a uno la pierna, y ni aún así, no. Dios le tocó el encaje del muslo a Jacob y la pierna de él le salió. Le quedó colgando el hueso ahí. Yo me imagino después para meterle ese hueso ahí cómo habrá sido. A ver, Jacob, mire para allá donde está el pájaro. ¡Ah! ¿Sí? ¿Cómo habrá sido eso de lindo? Entonces, mis hermanos, usted quiere conocer la voluntad de Dios. Primero, ríndase a Dios. Segundo, acepte la renovación de su entendimiento por parte de Dios. Entable una comunión con Dios para eso. Y por último, podrá comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Podrá conocerla en persona. Esto es lo que Dios quiere. Amén. Y finalmente, hermanos, ¿sí? Miremos lo que dice Ezequiel 36,
del 26 al 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Esta es la versión del Antiguo Testamento de la transformación. Dios cambia el corazón, renueva nuestro espíritu, nos coloca un espíritu nuevo y nos lleva a hacer su voluntad. No solamente a conocer y comprobar una voluntad personal o su voluntad general, sino a hacerla. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero animarles. Necesitamos pasar por ese proceso. Si usted quiere que su casa cambie, necesita pasar por ahí. Si usted quiere primero que su vida cambie, que su empresa cambie, es más, si queremos impactar nuestra sociedad, necesitamos pasar por las manos del Señor. Amén, amén, hermanos. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Mire, hay un canto, el canto que cantamos al final. Le decíamos al Señor: tuyo es el reino. Amén. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre. Amén. Y hable con Dios, por favor, hable con Dios. Extiéndale sus manos a Dios. Mire, yo le dije al inicio que uno muchas veces extiende sus manos a Dios para decir: Dios, dame. Pero hoy vamos a hacer algo muy diferente. Vamos a entregarle a Dios. Amén. ¿Sabe? Dios es muy sabio. Él no se pone a decirnos: deme la novia que tiene. No. Ay, deme la señora. Usted pasa embelesado con su señora y ni ora, ni ora a mí. Démela. Él no dice eso. No dice: usted pasa embobado con sus nietos, ahí a la pata de ellos, agachado, consintiéndolos, maleducándolos, preocupando a sus hijos. Él no le dice eso. ¿Sí? Si el hijo no le tiene que decir: ay, papá, déjeme quieto al hijo. Hijo, estoy atendiendo al nieto, eche para allá. O sea, Dios no le tiene que decir eso a usted: deme un nieto, o deme sus hijos, o deme la billetera. Y usted se la pasa llenando de billetes a billetera y ni me mira. Deme la billetera. No, Dios no dice eso. Dios dice: dame tu cuerpo. Porque ese es el foco de sus deleites. Usted lo quiere satisfacer, usted lo quiere cubrir a la última moda. Usted le quiere dar la comida más deliciosa. Usted quiere pasar la tarde viendo películas. Amén. Amén, hermanos. Quiere pasar la tarde conversando con otros para calentar oreja y calentar la lengua. O sea, lo que estoy diciendo no es que sea malo. Pero entonces, cuando le damos una importancia máxima a satisfacer nuestro cuerpo, Dios tiene que decirnos: ajá, venga para acá y me entrega eso. Porque Él no lo dio, es de Él. Y es para su servicio, no para el nuestro. Amén. Entonces, quiero invitarle: ofrézcale su vida al Señor. Y eso es de una manera voluntaria. Eso es que el pastor sacó la correa y digo: el que no ofrezca su cuerpo le va una pela. No. Usted decide si lo hace. Amén. Yo decido si lo hago. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos delante de tu presencia, Señor Dios. Y no venimos a pedir, no venimos a que nos des, venimos
a entregarte nuestros cuerpos, Señor. Venimos a entregarte nuestros cuerpos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, te pedimos perdón, porque nosotros solamente queremos satisfacer y darle gusto al cuerpo, lo que pida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, apartamos nuestro cuerpo para ti, porque tú quieres que él sea un sacrificio santo. Hoy entregamos nuestro cuerpo porque es el instrumento tuyo en tus manos, Señor, y queremos entregarte cada parte de nuestro cuerpo como instrumento de justicia, Señor Dios, y lo apartamos de ser instrumento o miembro de iniquidad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, hoy entregamos nuestro cuerpo a ti, entregamos el corazón a ti, doblegamos el alma a ti, en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy venimos ante tu presencia a rogarte que renueves nuestro entendimiento, Señor, que nos renueves. Dígale al Señor: renueva mi entendimiento, cambia mi manera de pensar, pon en mí un nuevo corazón, Señor, por favor, porque tu palabra dice: os daré un nuevo corazón, un corazón de carne, y pondré un espíritu nuevo en ellos. Señor, hoy te lo rogamos en el nombre de Jesús. Pon en nosotros un corazón que se conmueva, un corazón que ame, un corazón donde esté tu ley, un corazón donde estés tú. Y llénanos del Espíritu del Señor, por favor. Renueva nuestro espíritu, renueva nuestro interior, por favor. En el nombre de Jesús. Toma nuestro cuerpo, sí. Te lo entregamos en sacrificio, sí, para tu gloria y honra, pero renuévanos, Señor, y guíanos, Señor, en tu voluntad, para hacer tu voluntad, Señor Dios, y para comprobar tu voluntad, tu buena voluntad, la cual es agradable y perfecta, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Levante sus manos un momento al Señor. Levante sus manos ahí donde está, en medio de la presencia del Señor. Hable con Dios. Dígale: renuévame, renuévame. El Señor hace manifiesta su gloria. Él está oyendo su voz, hermano, nuestra voz. Dígale: renuévame, Señor, por favor. Hazme nuevo en mi interior. Transfórmame, Señor, a tu imagen. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.